Hola, hoy continuaremos aprendiendo la historia de Venezuela, la historia de tu país. En esta oportunidad nos vamos a referir al segundo periodo histórico dentro de lo que se denomina la Cuarta República, el periodo que va entre 1847 y 1858, donde los hermanos Monagas son los principales protagonistas y donde iniciarán varios aspectos negativos que lamentablemente acompañarán a Venezuela durante el siglo XIX. Acompáñame para que veamos y hablemos sobre ello. El periodo de la oligarquía liberal o hegemonía de los hermanos Monagas transcurre entre 1847 y 1858. Durante este periodo hubo tres gobiernos: el de José Tadeo Monagas del 47 al 51, José Gregorio que va desde el 51 al 55 y Tadeo que regresa por segunda vez a la primera magistratura nacional y gobierna del 55 al 58. Tadeo Monagas gana las elecciones de 1846 gracias al apoyo de los paecistas. ¿Por qué lo apoyan? Bueno, primero que nada porque no tenían candidato. Monagas era un militar y eso era un aval en aquella Venezuela. Y además de eso, pensaban manipularlo. Una muestra de manipulación clara, concisa, está en el grupo de ministros que acompañan a Tadeo Monagas. Tadeo no los nombra, sino que simplemente quedan los que Páez querían, quienes lo habían acompañado a él y a Carlos Soulet en los gobiernos anteriores. Vale la pena destacar que en todo gobierno, desde el más dictatorial hasta el más democrático, siempre es una función presidencial el nombramiento de ministros. Y en esta oportunidad, Páez es el que hace esa función. Después del primer año de gobierno, Monagas muestra su verdadero carácter. Monagas no era manipulable, solamente estaba fingiendo serlo. Y esto lo podemos apreciar en los siguientes aspectos. Primero, destituye a los ministros paecistas y nombra a personas de su confianza. Luego, y más grave, indulta a Leocadio Guzmán, principal enemigo de la oligarquía conservadora y máxima figura del Partido Liberal, que ya dijimos en un encuentro anterior era la máxima oposición al gobierno paecista. Todo esto va a derivar en un enfrentamiento militar de Páez contra Monagas. Monagas logra derrotar por primera vez a José Antonio Páez y lo envía al exilio. Después que mostró que no sería manipulable, los paecistas quieren destituir a Tadeo Monagas y la forma es mediante un juicio en el Congreso de la República. El juicio no se llevó a cabo y ante la intención de una posible destitución, los simpatizantes de Monagas, que para ese entonces era muy popular, asaltan el Congreso, causando destrozo y la muerte de varios diputados. En 1850, ya consolidado en el poder, Tadeo Monagas manipula la situación para lograr que su hermano José Gregorio llegara al gobierno. Durante la presidencia de Gregorio Monagas, ejecutó la ley de libertación de esclavos del 24 de marzo de 1854. La abolición de la esclavitud en Venezuela en realidad no benefició a los libertos. No fue realizada con fines humanitarios, sino que buscaba la satisfacción de intereses por parte de los hermanos Monagas, específicamente en dos aspectos. Primero, con los hacendados, quienes recibían pagos por cada esclavo liberado. Con esto buscaban apoyo electoral, buscaban el apoyo de la gente que votaba. Y además de eso, también apoyo de los libertos, que pensaban ellos que por agradecimiento se unirían a sus ejércitos personales, aumentando su soldadesca, su montonera, el ejército que estaba a la disposición de los hermanos Monagas. Los gobiernos de los hermanos Monagas generaron grandes vicios republicanos, entre ellos la corrupción administrativa a través de la cual ampliaron sus respectivas fortunas, el despotismo, incumpliendo la ley con violencia contra quienes lo adversaban, y además de eso el nepotismo, colocando a familiares y amigos en altos cargos de gobierno sin ningún tipo de preparación para llevar a cabo esos cargos. En 1857, Tadeo Monagas decidió cambiar la constitución, aumentando los periodos de gobierno a 6 años y permitiendo la reelección inmediata. La finalidad de los cambios no eran otro que quedarse más tiempo en el poder sin necesidad de intercambiarlo ni siquiera con su hermano. En 1858, Monagas es derrocado por la Revolución de Marzo, dirigida por Julián Castro, y va a ser la primera de dos oportunidades en la historia de nuestro país en la cual un gobernante quiere quedarse más tiempo en el poder y con ello acelera su salida. En esta oportunidad conversamos con respecto al periodo de la oligarquía liberal, o también llamado periodo de la hegemonía de los hermanos Monagas, que transcurre entre 1847 y 1859. Lamentablemente observamos que los puntos más destacados de este periodo son negativos. Hablamos del primer fraude electoral
para que Tadeo pudiera traspasar el gobierno a su hermano Gregorio. Hablamos del comienzo de la corrupción en Venezuela, del despotismo, que no es otra cosa que incumplir la ley y ejercer la violencia contra quienes no te apoyan, e inclusive el nepotismo, colocar a familiares y amigos en cargos importantes aún sin la preparación necesaria. En conclusión, podemos decir que con los hermanos Monagas comienzan muchos de los aspectos negativos que van a acompañar a Venezuela en el siglo XIX, en el siglo XX y en el siglo XXI. Por hoy no es más sino pedirte que me sigas acompañando en este viaje al conocimiento. Recuerda que para saber quién eres y saber a dónde vas, antes tienes que saber quién fuiste. Gracias.